Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre la parte 9 de la línea del equilibrio ácido-base de fisiología. Vamos a retomar entonces en este video los ejercicios que hicimos en el video número 5. No sé si se acuerdan en la línea que les llevo haciendo. Recordemos, video número 8, vamos ahora al video número 5 y vamos a profundizar esos ejercicios que hicimos de forma muy básica y vamos a decir ahora un diagnóstico un poco más profundo de la alteración que hayamos encontrado en ese momento. Entonces hay que también recordar qué cosas hablamos en ese último video de equilibrio ácido-base. Dijimos un poco sobre las definiciones de compensación, que hablamos de la definición de compensación según diccionario, según la movilización de acuerdo al trastorno primario, de la movilización de ya sea la PC2 o el bicarbonato, partiendo de estas fórmulas que la guardamos en nuestro baúl de fórmulas y que en general dijimos que más o menos 2. Algunos autores hablan de más o menos 3 para algunos trastornos puntuales, pero bueno, lo malo de esto es que hemos concretado todo en una fórmula puntual que la hemos guardado para futuro. Esto es imposible, siempre hay rangos para cada trastorno, así que nada. Esto lo hacemos de forma didáctica para que lo tengamos en cuenta para los próximos vídeos, incluso para este, pero que siempre hay rangos y no hay una fórmula exacta para cada trastorno. Incluso hablamos de que se generaliza que hay acidosis metabólica y alcalosis metabólica, pero algunos autores también plantean de fórmulas para ya sea acidosis metabólica aguda o acidosis metabólica crónica según el tiempo, etc. Esto es algo muy resumido que lo tenemos como complemento para la evaluación del pH, pero que les repito, no hay nada puntual, siempre hay rangos, un valor mínimo, un valor máximo que no se están considerando en estas fórmulas que hemos escogido para la valoración de los ejercicios que tenemos acá y para la valoración de los próximos ejercicios que vamos a ver. Y que no se nos olvide que tenemos la fórmula de concentración de hidrogeniones, que hasta este video la usaremos y ya en los próximos la dejaremos de usar. Pero bueno, fue bueno saber que existió en su momento. Muy bien, pasando entonces a esto, vamos a hablar de la otra definición que habíamos dicho de compensación, según otros autores que no eran estos que hablaban de los rangos esperados para el trastorno primario, etc. ¿Qué dicen los otros autores para el momento de compensación, para el momento de hablar de compensación? Se asemeja mucho a la definición de diccionario a la que hablamos de compensación, es la movilización de los componentes del pH, y hablaremos de compensado en estos autores cuando el pH se encuentra en rango normal. Entonces, vamos a ver este caso. Si tenemos un trastorno primario que es respiratorio, que hay un aumento de PCO2, pero el bicarbonato no está compensando, es decir, está en rango normal, estaríamos en un proceso agudo, porque se asume que entonces el riñón en este caso no estaría empezando a compensar. Si ahora el riñón empieza a aumentar por encima de sus valores normales, hablamos todavía de un trastorno no compensado, sería parcialmente compensado, pero no está compensado porque estos autores hablan de que se llama compensado cuando está el pH en rango normal. Y si se normaliza el pH, ya ahora sí, sería un trastorno compensado. ¿Por qué? Porque el bicarbonato movilizó tanto, aumentó tanto que normalizó el pH. Eso sería en el contexto de estos autores que hablan de compensado. Estos autores o estos criterios lo he visto mucho que se usan en la parte de neumología, o también lo he visto que se enseñan mucho en las clases de enfermería. Suelen aplicar estos criterios que me parece que son muchísimo más fáciles, pero no se parecen en nada a los criterios de las fórmulas. Pues recordemos que en la movilización de los trastornos según valores esperados dijimos que prácticamente es imposible ver un trastorno compensado con un pH normal. Siempre que veamos un pH normal hay dos componentes y esos dobles componentes serán un trastorno cruzado, por ejemplo. Esto según las fórmulas que vimos acá. Entonces no se parecen en nada, pero tienen que saber que existen para que al momento de leer un pH hay que deducir por lo menos en qué criterios se están basando, en estos o en estos acá. Bien, lo mismo vamos a ver en las otras alteraciones. Si tenemos una alcalosis respiratoria, recordemos, baja la PCO2. Si vemos que el bicarbonato está normal, entonces no está compensando, es un trastorno agudo. Si tenemos que ahora el bicarbonato disminuyó, es decir, está compensando, pero no ha normalizado el pH. Para estos autores sería no compensado en contexto de parcialmente compensado. Ahora, si lo normaliza, compensado. Es bastante sencillo. Igual, acidosis metabólica, baja el bicarbonato. Si la PCO2 no está compensando, no está disminuyendo, sería un trastorno agudo. Una acidosis metabólica aguda según estos autores. Un descenso ahora de la PCO2 sería un trastorno parcialmente compensado si el pH no está normal, y si está normal sería un trastorno compensado. Y lo mismo entonces para la alcalosis.
será compensado cuando el pH está normal. Entonces, en resumen, estos autores en rojo hablan de compensado cuando pH está en rango normal y no compensado cuando se sale de esos rangos, y parcialmente será compensado cuando hay movilización del otro componente contrario al trastorno primario, y será agudo cuando no hay movilización del otro componente. Entonces, ese sería bastante más sencillo, y es necesario que sepan que existe para el momento de leer los pH, como les digo, saber en qué se están basando quien escribe el pH, y deben de saber el servicio en el que trabajan, sobre qué se basan al momento de escribir los pH, para que haya una uniformidad en cuanto a los diagnósticos de trastornos gasométricos. Solamente vamos a tratar estos criterios de pH de compensado cuando es normal en este video único, video número 9. Para los próximos videos vamos a tomar en cuenta las fórmulas que hemos analizado en nuestro baúl de fórmulas. Bien, entonces, ya analizando esto o retomando esto o sabiendo cuáles son las dos definiciones de compensación según los distintos autores, vamos a ver entonces los ejercicios que hicimos en el video número 5. Les hablaba de un primer caso clínico, que era un paciente joven que había ingerido mucha cantidad de píldoras o de pastillas que definía acá que eran tranquilizantes, que bueno, que pueden ser o benzodiazepinas o eran opiáceos, pero bueno, hicieron en este paciente un deterioro de la función respiratoria y por lo tanto una acidosis respiratoria. Tenía un pH bajo, una PCO2 alta y un bicarbonato un poco alto. Didácticamente se puede clasificar trastorno agudo o crónico según los días de evolución. Un trastorno agudo será menos de 48 horas y un trastorno crónico más de 48 horas. Esto realmente es más complejo, pero de forma didáctica podemos dividirlo así. Y otros autores hablan de que el crónico puede ser incluso más días, más de 3-5 días. Pero bueno, de forma didáctica, porque también hay fórmulas para ver si es agudo o crónico y me parecen muy complejas, entonces de forma didáctica vamos a definir esto de forma aguda o crónica. Menos de 48 horas, este sujeto fue encontrado, asumimos que tiene menos de 48 horas de evolución, será un trastorno agudo. Sería una acidosis respiratoria aguda. ¿Por qué necesitamos definir esto? Porque las fórmulas de nuestro baúl de fórmulas, para ver si está compensado o no, tenemos que saber si estamos en un trastorno agudo o crónico. Entonces, estamos en acidosis respiratoria aguda y debemos de saber cómo está el bicarbonato esperado para esta movilización de PCO2. El PCO2 se movilizó desde 40, que es su valor normal, hasta 80. Y se dice que por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de PCO2 aumenta 1 de bicarbonato. El bicarbonato subió desde su valor normal, que es 24, hasta 27, es decir, subió 3. Vamos a ver si esto está compensado o no. Y no nos olvidemos también de la fórmula de concentración de hidrogeniones, porque estos videos fueron inventados. Estos casos fueron inventados por mí. Necesitamos saber si esto realmente es 7,2, igual es otro valor. Entonces por eso vamos a aplicar esta fórmula para ver cuál es el pH real de este paciente. Y en base a todo esto, decir un diagnóstico gasométrico un poco más complejo o más profundo del que dijimos en su momento, que era acidosis respiratoria, que estaba bien, pero vamos a profundizarlo un poquito más. Para eso entonces nos valemos un poco de la calculadora, que vamos a calcular el pH, y también nos vamos a valer un poco del pH interactivo, que son las barritas que les hice en el último video, que me parecía que estaba bien. Entonces, calculadora. Vamos a calcular el pH a partir de la fórmula de concentración de hidrogeniones. ¿Cómo dice la fórmula? PCO2 entre bicarbonato por 24, bastante sencilla. La PCO2 entonces es 80, entonces dividimos 80 por 27, que es el bicarbonato, y eso lo multiplicamos por 24. Esta nos da la concentración de hidrogeniones en equivalentes por litro, y debemos llevarlo a moles como tal. Está en nanomoles por litro, hay que llevarlo a moles. Hay que dividirlo entonces por 1000 millones. 1000 millones, muy bien. Entonces le damos a igual y nos da, este sí es la concentración de hidrogeniones en moles por litro, y hay que llevarlo ahora a el logaritmo, al menos logaritmo de base 10, y nos da 7,14. Entonces no era 7,20, era 7,14. No nos cambia nada el diagnóstico, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien y tomamos entonces que sería de 7,14 y no de 7,20, y estos valores siguen exactamente igual, de 80 y de 27. Vamos entonces a aplicar la fórmula para ver si esto está compensado o no, si esta movilización de bicarbonato está dentro del rango esperado o no está dentro del rango esperado. Aplicamos la fórmula, que sería 24 más la multiplicación de 0,1 por el delta de PCO2. El delta de PCO2 es básicamente la variación de lo que tiene el paciente menos el valor normal de PCO2, que sería 40. Entonces 80 menos 40 es 40. 40 por 0,1 es 4.
24 más 4, 28, y los rangos van aproximadamente de más o menos 2 en general, a rangos generales. Entonces sería un valor de bicarbonato normal o adecuado para este trastorno sería entre 26 a 30. Por lo tanto, el paciente tiene 27, está dentro de ese rango, estaría en lo esperado. ¿Qué se concluye con estos autores? Que si está dentro del rango esperado, estaríamos en un trastorno compensado, ¿ok? Igual vamos a verlo en el pH interactivo. Acá tenemos la barra de pH, de PCO2 y de bicarbonato. Entonces, si hubiese aumentado la PCO2 solamente sin ninguna movilización del bicarbonato, el pH pudiese haber bajado muchísimo, hasta valores incluso de 7,09. Pero bueno, como subió un poco el bicarbonato, vamos acá que subió hasta 27, el pH subió hasta 7,14. Muy bien, entonces esta es la movilización que vemos en este paciente. pH 7,14, 80 y 27. ¿Cuánto es el rango esperado? El rango esperado es de 26 a 30, por tanto, el paciente tiene un bicarbonato en un rango esperado, estaríamos entonces en un trastorno compensado. Una PCO2 alta, un bicarbonato alto y un pH bajo, que sería una acidosis respiratoria compensada. Ese sería el diagnóstico gasométrico que tiene el paciente. Lo hemos profundizado desde acidosis respiratoria a acidosis respiratoria compensada. Esto según estos autores. Vamos a ver según los otros autores, que ya sabemos que es compensado para estos autores. Estos acá de rojo dijimos que compensado era si estaba en rango normal de pH. ¿Está en rango normal? No. Entonces no será un trastorno compensado. Y ahí vemos la discrepancia entre estos autores y estos autores. Bien. Entonces, ¿qué sería en este caso? Sería que la PCO2 está alta, bien. Bicarbonato alto, bien. pH normal, no, está bajo. Entonces sería un trastorno parcialmente compensado. Según estos autores, o según la otra forma de ver la compensación, sería acidosis respiratoria parcialmente compensada porque aún el pH no está en rango normal. Entonces vemos acá que puede describirse de una forma o de otra el pH. Muy bien, entonces ya hemos profundizado este primer caso. Vamos ahora al segundo caso. Muy bien. Era este mismo paciente, pero ahora estaba en la UCI y le hacían un control gasométrico a las 48 horas o después de 48 horas, que estaríamos entonces ahora en un trastorno crónico de forma didáctica. Recordemos que esto no es 100% real. Esto es en forma didáctica. Entonces, tiene un pH alto, PCO2 bajo, sería una alcalosis respiratoria, con un bicarbonato bajo que está intentando compensar. Vamos a ver si esto está compensado o no según las fórmulas y según estos autores. Habíamos dicho en ese momento alcalosis respiratoria, pero vamos a ver cómo sería en este momento actual. Entonces, la fórmula que nosotros tomamos del baúl de fórmula es esta, que es bicarbonato esperado es 24 menos 0,5 por el delta de PCO2. Esto quiere decir que por cada 10 de PCO2 baja 5 de bicarbonato. Y esto es lo malo de estas fórmulas, que es solo lo que les he dicho, que solamente tomamos un valor puntual, pero estas fórmulas van en rangos. Hay algunos autores que dicen que baja de 4 a 5, entonces si tomamos solo 5 puede ser que nos dé un valor, y si tomamos 4 puede ser que nos dé otro valor. Entonces vamos a hacerlo. Bien, no nos olvidemos de la fórmula de concentración de hidrogeniones y vamos a aplicar a ver si este valor era de verdad o está muy alejado de la realidad de lo que yo les dije. Entonces sería calcular el pH, sería a partir de PCO2 dividido entre bicarbonato, sería 26 entre 20 es igual a esto por 24 y nos da la concentración de hidrogeniones y está por debajo de 40, es decir, estamos en alcalemia porque está por debajo, hay pocos hidrogeniones en sangre. Esto serían nanomoles por litro, hay que llevarlo a moles. Dividimos entre 1000 millones y eso nos da la concentración de hidrogeniones, y el menos logaritmo de base 10 sería menos 7,5, quitamos el valor negativo, sería 7,50. No estaba tan diferente tampoco comparado al caso que tenemos acá. Entonces trabajamos ahora con 7,5 de pH, que sería igual a alcalosis, alcalemia, sería igual los mismos valores 26 y 20. A partir de esto entonces vamos a aplicar las fórmulas. Vamos a usar esta primero que vimos acá, que decía 24 menos 0,5 por el delta de PCO2, que sería 40 menos 26, que es lo que tiene el paciente, que nos da 14. 0,5 por 24 es 7, 24 menos 7, 17. Y eso en un rango de más o menos 2 sería de 15 a 19. Igual los rangos varían,
Algunos autores hablan de más o menos 3, incluso en algunos casos. Así que, por lo tanto, todo lo que les digo no es nada fijo, tiene sus matices. Así que lo del baúl de fórmulas y eso es algo meramente didáctico y académico, no es algo 100% estricto e irrefutable, por ejemplo. Entonces, partiéndonos y siendo puristas, de acuerdo a estos rangos, este bicarbonato está más alto a 19. Por lo tanto, si está más alto a 19, no estaría bajo, estaría considerado que está alto. Por lo tanto, una pH2 baja con un bicarbonato alto para lo esperado sugiere alcalosis metabólica. Entonces sería un doble componente, una alcalosis mixta, que sería una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica sobreañadida. Habría que ver entonces en este caso qué estaría justificando esa alcalosis metabólica, si es por fármacos, etc. Sin embargo, como les digo, estos son fórmulas, hay que tener cuidado con ellas. Hay otros autores que dicen que baja de 4 a 5 o de 0,4 por el delta de pH2. Entonces vamos a aplicar esa otra fórmula que seguro que nos da en rango esperado. Entonces 40 menos 26 sería 14, 14 por 0,4, 5,6, 5,6 más 24 sería 19,4 y más o menos 2 sería 17 a 21,4. Utilizando esta fórmula estaría en un rango esperado. Por tanto, no sería una alcalosis mixta, sería una alcalosis respiratoria compensada, un trastorno simple. Entonces hay que tener cuidado con las fórmulas. Vamos a verlo un poco mejor en el pH interactivo. Vamos a usar entonces, en primer lugar, esta es la movilización que tuvo el paciente y vamos a aplicar entonces, según la fórmula de 0,5, cuánto sería la pH2, a partir de la pH2, cuánto sería el bicarbonato esperado. Según esto estaría alto, porque no llegaría a el rango esperado. Es verdad que está por debajo de los rangos normales de bicarbonato, pero está alto para lo que debería tener este paciente. Entonces, este trastorno que vemos acá, pH2 baja más bicarbonato alto, es un trastorno combinado. Esto es un trastorno mixto, una alcalosis metabólica más una alcalosis respiratoria, o una alcalosis respiratoria que tiene el paciente más una alcalosis metabólica sobreañadida. Pero eso es aplicando esa fórmula. Si aplicamos la fórmula de 0,4, el rango esperado sube un poco más. Entonces, si sube un poco más, estaría realmente un bicarbonato bajo por debajo de los valores normales. Entonces no estaría alto, sino que realmente estaría bajo y estaría dentro de lo esperado para el caso. Entonces esto es sencillamente una alcalosis respiratoria sin más. Esa es la forma de verlo. Ya hemos profundizado que no era alcalosis respiratoria sencillamente, sino que está compensada, o que si tomamos otras fórmulas tendría una alcalosis mixta. Lo que yo haría es ver si hay realmente algún trastorno metabólico justificable, es decir, algún fármaco que estamos poniendo o alguna condición que tenga el paciente de base que esté justificando una alcalosis metabólica, para tratarla. Si realmente no tiene nada de eso y descartamos que tiene alguna patología de base, yo pondría directamente, sencillamente, alcalosis respiratoria compensada y ya está. Lo que hay que modificar, lo que hay que tratar es la parte ventilatoria, que nos estamos pasando un poco de ventilación en el paciente. Y vamos a ver entonces el otro componente, que sería el de los otros autores, que decía, recordemos, pH normal es compensado. Este tiene un pH normal, no está en rango normal, es decir, de 35 a 145, así que no está compensado. Ahora, ¿hay movilización de los componentes? Sí, hay un descenso de pH2 y un descenso de bicarbonato, por lo tanto estaríamos en esta línea, un trastorno parcialmente compensado, que así lo escribiríamos, una alcalosis respiratoria parcialmente compensada, y ya está. Muy bien, ya entonces hemos profundizado en el caso 2, vamos a pasar al caso 3. En el caso 3 era un paciente relativamente joven de 50 años que sospechábamos una cetoacidosis diabética, un pH bajo con un bicarbonato muy bajo y una pH2 baja. Ya habíamos definido, ya está, acidosis metabólica y listo. Pero vamos a profundizarlo a ver si era verdad eso solamente o tiene algún componente sobreañadido. Vamos entonces a tomar la fórmula de nuestro baúl de fórmulas para acidosis metabólica, que es la que habíamos dicho que nos parecía mejor o más sencilla de aplicar, era la fórmula de Winter. Y también no nos olvidemos de la fórmula de concentración de hidrogeniones, porque estos ejercicios eran inventados y vamos a confirmar que el pH sea el que les di o no era ese, por ejemplo. Entonces vamos a empezar calculando si era verdad este pH. La fórmula, recordemos, PCO2, que sería 20, entre bicarbonato, que sería 5. Eso es igual a 4 por 24. Eso nos da la concentración de hidrogeniones en nanomoles por litro. Vamos a dividirlo para 1000 millones. Y nos va a dar entonces la concentración en moles por litros de hidrogeniones, y eso le sacamos el menos logaritmo de
de base 10 y nos da que no tenía 7,10, tenía 7,01. Está bastante más bajo en lo que sería realmente. Entonces tenemos igual una acidosis metabólica. Vamos a ver si este rango, si este PCO2 está en el rango esperado, o está más alto o está más bajo, para decidir si está compensado o no compensado este trastorno. Vamos a aplicar la fórmula de Winter, que sería bicarbonato por 1,5 más 8. Bicarbonato es 5 por 1,5, eso es 7,5 más 8, 15,5. Los rangos de más o menos 2 sería, la PCO2 estaría dentro de 13,5 a 17,5. ¿Cuánto tiene el paciente? 20. Está más alto, por lo tanto tiene un trastorno sobreañadido en la parte respiratoria. No les he dado ningún antecedente a este paciente, pero probablemente tenga algo en la parte respiratoria que esté produciendo un poco más de deterioro en la parte respiratoria, que no elimine tanto PCO2 como él debería. Quizás es un paciente con EPOC, por ejemplo, un fumador crónico, es decir, algo que tenga, o tiene una neumonía y eso fue lo que desencadenó un debut de diabetes, o ya era diabético y se descompensó. No lo sabemos, no les he dado tantos datos del caso para saberlo. Entonces, si lo vemos un poco más visual, esta fue la movilización que tuvo el paciente hasta 7,01. Y bueno, vamos a ver cuánto sería el PCO2 esperado para este bicarbonato. Estaría dentro de este rango, pero vemos que la PCO2 se sale de ese rango. Por lo tanto, a pesar de que la PCO2 esté bastante baja, se considera que está alta para este trastorno. Entonces, bicarbonato bajo justifica entonces acidosis metabólica, pero también tiene PCO2 alta, entonces tiene una acidosis respiratoria sobreañadida. Eso se llama entonces acidosis mixta. Este paciente tiene una acidosis mixta, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Ya hemos profundizado bastante este diagnóstico sencillo que habíamos dicho y lo hemos profundizado a acidosis mixta. Ahora vamos a ver cómo sería el diagnóstico según los otros criterios. Ya los aplicamos sin ver la tabla incluso. pH normal, no está normal, es decir, no está compensado. Bicarbonato bajo, sí. PCO2 bajo, sí. Estaría intentando compensar, pero no compensan el pH según estos autores. Sería parcialmente compensada. Si queremos ver la tabla, aquí está, para verlo visualmente, pero es básicamente lo mismo. Y vemos la diferencia en cuanto a la nomenclatura que usan los distintos criterios. Entonces los dejo para, ya sabemos que si escribimos esto no está mal, sabiendo que estamos usando estos criterios. Y si escribimos esto no está mal, sabiendo que estamos usando estos criterios. Y si escribimos solamente esto, bueno, tampoco está mal, pero nos quedamos un poco cortos. Muy bien, también les puse más ejercicios, pero bueno, ustedes pueden aplicarlo si quieren o si no, no pasa nada. Lo único que tienen que hacer es irse a su baúl de fórmulas, que recordemos que no son fórmulas fijas, hay rangos, pero bueno, para control o para referencia vamos a usar estas que dijimos que eran las que nos parecían un poco más sencillas de aplicar, o si quieren aplicar los otros criterios, que serían estos, los de los otros autores, que son más sencillos. Pero bueno, eso háganlo si quieren. Vamos a adelantarnos un poco más los casos y vamos a irnos al caso número 6 de ese video, que decía que era una paciente de 70 años con infección respiratoria y no les daba nada más. Solamente les daba el pH, que decía 7,36, con una PCO2 de 48 y un bicarbonato de 27. Este caso fue el único que hice que fue realmente calculado, es decir, no fue que les puse un valor arbitrario. Esto está calculado. Si lo hacemos con la fórmula de concentración de hidrogeniones, vamos a ver que concuerda. Este caso también se los puse para introducirles esta fórmula, la fórmula de concentración de hidrogeniones, porque les dije en ese momento que por encima de 40 era acidosis, que teóricamente era acidemia, y por debajo de 40 era alcalosis, que realmente habla de alcalemia, y que en base a ese valor podíamos definir qué es lo que estaba produciendo esto, si era la PCO2 o si era el bicarbonato. Bien, igual vamos a usar esta fórmula, que realmente para lo que sirve es para calcular la concentración de hidrogeniones. Entonces sería 48 entre 27, eso es igual a esto, por 24. Bien, sería 42,6. Eso está por encima de 40. Estamos en un rango de acidemia. Hay que ver entonces qué componentes producen la acidosis en este caso. Un bicarbonato alto no te va a producir acidosis, por lo tanto no será la causa será respiratoria. Igual si te dicen infección respiratoria también te orienta a eso, pero bueno. Entonces la concentración de hidrogeniones es 42,6, que es lo que les había dicho acá. Y vamos a calcular el pH, que sería dividido entre
1000 millones. Muy bien, le damos a igual y el logaritmo nos da 7,36, es decir, nos da exactamente igual que el caso, así que nos quedamos con esos valores exactamente igual como están. Como les digo, fue el único caso que les puse con los rangos o con los valores reales. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta que si tiene el componente primario sería respiratorio, tendríamos entonces una acidosis, porque está por encima de 40, y además está por encima de 42, tiene una acidosis respiratoria. Este era el caso de una paciente que estaba en urgencia y te dieron el valor de la gasometría sin más. Entonces estaba en urgencia, asumimos que entonces es un trastorno agudo. Entonces, esto es de forma didáctica, pero bueno. La fórmula de acidosis respiratoria aguda sería esta. Por cada 10 de PCO2 debería aumentar 1 de bicarbonato. Hacemos la fórmula, sería 24 más 0,1 por el delta de PCO2, que sería 48 menos 40. Pues el paciente tenía 48. Eso es 8. 8 por 0,1, 0,8. 24 más 0,8 sería 24,8. Más o menos 2 sería entre 22 a 26,8. Entonces, si somos puristas, 27 es más alto de 26,8. Entonces, si lo vemos en el pH interactivo, sería algo así. El bicarbonato esperado estaría justamente por encima de lo esperado, por lo tanto sería bicarbonato alto, PCO2 alta y un pH que en principio está en un rango normal. Entonces por eso les pongo acá que está básicamente, no está ni alto ni bajo, pero ojo, 7,40 es lo base, teóricamente está por debajo de 7,40, estaría abajo, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en este video. Entonces vamos a dejarlo que está en un rango normal de 7.35 a 7.45, pero estos componentes están altos, entonces esto es lo que hemos dicho de toda la vida, que es un trastorno mixto. El diagnóstico gasómetro sería trastorno mixto de acidosis respiratoria porque está alto la PCO2 y alcalosis metabólica porque está alto el bicarbonato para el rango esperado, está por encima de esos rangos, de esos valores, que es lo que llamamos un trastorno cruzado o un trastorno contrabalanceado que produce un pH normal. Vemos que en estos criterios un pH normal difícilmente va a ser un trastorno compensado. Esto sería no compensado porque es un trastorno mixto. Lo contrario a lo que dicen los otros autores, que para estos autores sería una acidosis respiratoria compensada, porque el pH está en rango normal y esto está alto y esto está alto. Lo vemos en la imagen. Compensado será pH normal para acidosis respiratoria con PCO2 alta, con bicarbonato alto. Vemos el contraste en los diferentes criterios. Muy bien, volvamos entonces al caso. Que yo les introduje esta fórmula de concentración de hidrogenes acá para que supieran que existe. Pero realmente para lo que existe es para calcular eso, concentración de hidrogeniones, y de ahí calcular el pH. También te puedes decir que por encima de 40 está en acidosis y por debajo de 40 está en alcalosis, bueno, acidemia o alcalemia, es verdad. Pero realmente hacía falta calcularlo, realmente era imprescindible. Pues vamos a verlo un poco mejor en esta gráfica. Dijimos que por encima de 40 y por debajo de 40, y este es el pH que tiene el paciente. Vamos a contrastar un poco lo que es la concentración de hidrogeniones y lo que es el pH como tal. Y dijimos entonces por encima de 40 acidemia, por debajo de 40 alcalemia, pH por encima de 740 es alcalemia y por debajo de 740 es acidemia. Le pongo acidemia y alcalemia porque yo les he dicho siempre que es alcalosis y acidosis, porque realmente a lo que tú ves un trastorno tú directamente dices el nombre, pero realmente es emia porque estamos hablando en valores en sangre. Lo que es acidosis y alcalosis son los procesos de movilización de ya sea de PCO2 o de bicarbonato. Sin embargo, yo una vez digo el nombre directamente. Si está por debajo de 740, yo en los videos le he dicho que eso es acidosis directamente, pero realmente lo correcto, como se debería decir, es acidemia, solamente hablando de valores de pH o de concentración de hidrogeniones. Pero bueno, a mí me da un poquito igual eso, porque al final en el diagnóstico gasométrico lo que ponemos es acidosis o alcalosis. Pero bueno, ya que estamos acá, vamos a decirlo un poco mejor. ¿Cómo tenía la concentración de hidrogenio en el paciente? En 42. ¿Y eso cómo se tradujo? Se tradujo en 7,36 de pH. ¿Ok? Sin embargo,
esto no es unidireccional. Realmente un 7,36 de pH también se traduce en un 42 de concentración de hidrogeniones. Y si vamos subiendo un poco, por ejemplo, 45 de concentración de hidrogeniones se traduce en un pH de 7,35. O más arriba incluso, una concentración de hidrogeniones de 50 se traduce en una concentración de pH de 7,30. Y viceversa, 7,30 corresponde a esto. O si bajamos, por ejemplo, en 38 de concentración de hidrogeniones, que es por debajo de 40, eso sería entonces alcalemia. Y está por encima de 7,40, que sería también alcalemia, sería 7,42, que a pesar de que esté en rango normal, está por encima de 7,40 y sería alcalemia. O si bajamos a 35 de concentración de hidrogeniones, eso corresponde a 7,45. O si bajamos más, por ejemplo, a 28, eso corresponde a alrededor de 7,50. En fin, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Realmente hacía falta calcular esta concentración de hidrogeniones para saber si se estaba con mayor tendencia a la acidosis o con mayor tendencia a la alcalosis? Pues realmente no. Nosotros con el pH de este paciente, pH 7,36, está en un rango normal de lo esperado, pero está por debajo de 7,40. Al estar por debajo de 7,40, eso está tirando a la acidosis. En este caso sería a la acidemia, pero acidosis porque tiene una acidosis respiratoria. Entonces, no hacía falta hacer la fórmula de concentración de hidrogeniones. Yo se las recomendé para introducírseles, que no se les olvide, y bueno, espero que no se les olvide. Pero bueno, queda un poco más interesante si dices, no, si lo calculas y dices, bueno, tiene una concentración de 42, está por encima de 40, pero bueno, realmente no hacía falta. Solamente con ver el pH por debajo de 7,40, tendencia a la acidosis, será la causa, la PCO2, y ya está. Pero bueno, para mí fue bueno mientras duró esta fórmula. No la olviden, por favor. Sigamos con el video. Entonces, no hacía falta hacer la fórmula de hidrogeniones, pero bueno, ya saben que algo más sencillo de hacer es ver solamente el pH. 7,40 está por debajo, tendencia a la acidosis, esta será la causa. ¿Y qué dijimos en su momento entonces? Hicimos la fórmula, nos dio que la concentración era de 42,66, que es lo que nos vimos acá, y dimos en ese momento que el diagnóstico era acidosis respiratoria compensada. ¿Esto está incorrecto? Teóricamente no, porque estamos usando estos criterios de estos autores. Es una acidosis respiratoria compensada porque el pH está normal, pero usando los otros criterios no es un trastorno compensado, sería entonces un trastorno mixto, que en el trasfondo sería un trastorno no compensado, sería un trastorno contrabalanceado, una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. En su momento explicarles esto me pareció un poco complejo, así que esperé 4 videos más para poderles explicar el día de hoy esto que vimos entonces en el video número 5. Si eres nuevo viendo esta línea de videos, te parecerá bastante corto, pero bueno, ha pasado 2 años desde que, o 3 años creo, desde que hice estos videos, así que mis disculpas para los que vieron estos ejercicios y se quedaron con ese dato. Pero bueno, ya ahora los profundizamos un poco más y ya cerramos entonces ese ciclo de estos casos, y ya cerramos el día de hoy profundizando esos casos, pero tienen que ver el video número 7 y número 8. Es importante que los vean para ver qué significa compensado y qué significa no compensado, qué significa trastorno mixto, etc. En resumen, la fórmula de concentración de hidrogeniones sirve para calcular el pH a partir de, como su nombre lo dice, la fórmula de concentración de hidrogeniones, pero no es imprescindible aplicarla. La aplicaremos si sospechamos que la máquina que calcula la gasometría está alterada, porque hemos visto previamente que aplicando esta fórmula se llega a un pH bastante real. Entonces una discordancia muy diferente en el pH calculado con respecto al que te da la máquina puede hablar de errores en su determinación. Por tanto, en principio no tienes que aplicarla a todos los pacientes con el pH que te da el laboratorio. Si es una máquina que se calibra habitualmente, etcétera, etcétera, confiarás de esa gasometría que te estás valorando. Así que no es prescindible calcular la fórmula de concentración de hidrogeniones, pero bueno, es importante saber que existe. Ahora, en resumen, entonces, ¿qué secuencia podemos seguir para valorar el pH? Bueno, ver el pH en cuanto a sus rangos, para valorar si hay acidemia por debajo de 740, alcalemia por encima de 740, o si es normal, en torno a 140. Ya luego te vas a los rangos de 735 a 745. Una vez que ves el pH, luego te vas a ver el comportamiento de la PCO2 y del bicarbonato para ver cuál es el trastorno primario. Si está por encima de 740 y tenemos
una alcalosis metabólica, será ese trastorno primario y ya está. Y una vez que determines el trastorno primario, ver si está compensado de acuerdo a las fórmulas de pH. Ya los criterios que vimos de compensación, según los otros autores que vimos en este video, ya no lo vamos a tomar más tampoco. Se los presento ahora para que sepan que existen y que si ven un diagnóstico gasométrico, más o menos determinar qué criterios se están usando y qué criterios no se están usando, por ejemplo. Pero ya posteriormente solamente vamos a hablar de las fórmulas y nada más. Entonces, una vez que determines el trastorno primario, aplicas las fórmulas para ver si está esperado o no está esperado. Y ya una vez hecho esto, si estamos, por ejemplo, en condiciones como por ejemplo la acidosis metabólica, procederemos a calcular el anión GAP, que para eso entonces necesitamos otros valores. Y eso lo vimos en este video número 4. Entonces, el próximo video será resolver el caso clínico que le puse en este video de anión GAP y hablar un poco de cosas más profundas allí, por ejemplo, el osmol GAP y la introducción al delta-delta. Y ya después de allí continuaremos unos 2 o 3 videos más de casos clínicos y ya está. Terminaremos esta línea de equilibrio AC para pasar entonces a los videos de fisiología renal, que tanto los tengo abandonados. Entonces, para culminar, les dejo este ejercicio sencillo para que lo comenten, a ver qué les parece, a ver si hay concordancias o diferencias. ¿Cuál sería el diagnóstico gasométrico de este pH? Y también les quiero pedir un poco que me digan qué criterios se están usando en el servicio donde trabajas, o si hay algún criterio, o si no suelen ir más allá de un diagnóstico sencillo, por ejemplo, acidosis metabólica y ya está, no profundizan más. Por ejemplo, todo es válido. Es solamente para saber un poco. Entonces, si te ha gustado este video, por favor regálame un like. No te quedes con el conocimiento para ti solo, compártelo con tus amigos y colegas. Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete para más videos como estos. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en el próximo video.